Hola, buenas noches amigos, les habla el pastor Juan Talero. Hoy queremos darle a conocer un nuevo proyecto en nuestras redes sociales que se llama Correo de Voz. Correo de Voz nace en el corazón de Dios, nace en el corazón de nosotros como pastores y en Lluvias Van. Es un medio para dar respuesta a la necesidad que hay de dar a conocer el amor y la gracia de Dios al mundo, para que todos nos acerquemos confiadamente a Él. Cada jueves habrá un mensaje de parte de Dios esperando por ti. Recuerda, esto es Correo de Voz. Correo de Voz. Usted tiene un mensaje nuevo. Es a ti a quien yo anhelo, es por ti que yo suspiro, más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Es a ti a quien yo anhelo, sí Señor, es por ti que yo suspiro, más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero. Hola Iglesia, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este tiempo. El día de hoy tengo un hermoso privilegio de compartirles a ustedes una pequeña porción de la palabra, así que quiero invitarlos que en sus casas podamos abrir la palabra de Dios. Para esto, hoy vamos a dirigirnos al Evangelio de Lucas capítulo 8. Es una hermosa historia que vamos a estar hoy aprendiendo. Quizás es una historia que muchos de nosotros hemos oído, pero es la palabra que hoy Dios colocó en mi corazón para cada uno de nosotros. Vamos a estar leyendo la historia del sembrador y voy a ir relatándola rápidamente y vamos a ir al porqué de esta historia. Esta reflexión se titula ¿En dónde está la semilla? Entonces, en esta historia del sembrador, Jesús comienza entre las multitudes contando que había una vez un sembrador que estaba esparciendo diferentes semillas por diferentes terrenos.
Y resulta que estas semillas cayeron, en primer lugar, cayeron al lado del camino. Jesús cuenta que estas fueron unas semillas que cuando la gente pasaba, las pisaba, las destruía, o que cuando los pajaritos, las aves iban por ahí volando, bajaban hasta donde estaban las semillitas y se las comían o se las llevaban. Luego dice que las otras semillas cayeron en terreno pedregoso. Dice que estas semillitas empezaron a germinar, pero resulta que a falta de agua, pues estas murieron. Después está el terreno de los espinos. Resulta que Jesús aquí dice que esas fueron las que crecieron entre estas plantas, entre estos espinos, pero los mismos espinos llegaron a ahogarlas y a que pues estas llegaran a morir también allí. Y por último, en el versículo 8 dice que las otras semillas cayeron en tierra buena. Dice que estas semillas crecieron y dieron fruto 100 veces más de lo que se había sembrado. Entonces, los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan, le dice, bueno, maestro, ¿qué significa esta historia? ¿Qué tiene que ver esta historia? ¿Sí? Y entonces Jesús empieza a explicar, y empieza a partir del versículo 11, empieza explicando algo muy importante, y empieza diciéndonos, ¿qué son esas semillas? Entonces Jesús aquí nos explica que las semillas significan el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Yo creo que muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida hemos escuchado algo acerca de Dios, hemos oído, nos han enseñado, nos han instruido, por no decir que la mayoría ha llegado a escuchar algo acerca de Dios o de Jesús, de lo que Él pudo haber hecho en la cruz por nosotros. Y ahí es donde entra la pregunta de esta reflexión. Hoy en día, o en qué momento de nuestras vidas, o en qué instancia o qué situación. Entonces, ¿en dónde está esa semilla en este momento de nuestras vidas? O vamos a meditar en dónde estuvo esa semilla y vamos a enfatizar en los terrenos, en esos terrenos que Jesús contaba en la historia, que eran al lado del camino, en las piedras o en el camino pedregoso, en los espinos y en la tierra buena. Entonces, en el versículo 12, nos explica que las que cayeron al lado del camino son aquellos que oyen el mensaje, pero que el diablo viene y se lo quita. Y es por esto que no pueden creer ni ser salvos. Entonces, este tipo de personas, yo considero que fui una de ellas. Creo que fue que en algún momento fuimos instruidos, quizás mamá, papá, la abuela, algún día nos dijo como, hija, Dios existe, Dios te ama, pero como que nunca llegué a interiorizar quizás ello, y el enemigo vino en mi mente, causó quizás alguna duda, alguna pregunta, y simplemente arrebató de alguna forma ese mensaje que Dios en algún momento sembró en mi vida y en mi corazón, y eso fue lo que en algún momento de mi vida me hizo pasar a no creer ni a ser salva. Y creo que hay muchos de nosotros que hemos pasado por ahí, o quizás tú eres una persona nueva que dice en este momento, no, yo no creo en la salvación, yo no creo en Dios, pero si estás hoy aquí, yo quiero decirte que Dios existe y que no permitas que el enemigo te robe esa semilla que Jesús está depositando hoy en tu corazón. Otro terreno que encontramos es el camino pedregoso. Versículo 13 dice, las semillas que cayeron en las piedras son como aquellos que oyen y aceptan el mensaje con alegría, sin embargo no tienen raíces profundas. Creen por un tiempo, pero cuando las dificultades los ponen a prueba, se dan por vencidos. Bueno, resulta que hace un tiempo yo aprendí a cómo crecía una plantita de frijol. Y resulta que hacían el estudio científico y todo, un video súper interesante. Y mostraban cómo empezaba a salir, bueno, ese tallito, pero resulta que crecía unos milímetros y empezaba a crecer hacia abajo. Y eran demasiado extensas estas ramificaciones o estas raíces,
Y cuando ya tenía como esas raíces hacia abajo, hasta en ese momento empezaba a crecer hacia arriba, empezaba a crecer ese tallo y salía la hojita de esa semilla. Y creo que es a eso lo que hace Jesús referencia en este versículo. Creo que muchos de nosotros llegamos a escuchar el mensaje, llegamos a aceptar el mensaje con alegría, dijimos, wow, Dios, qué lindo eres, quizás empezamos a leer la palabra, quizás empezamos a ir a un templo, a una iglesia, a congregarnos, pero como dice aquí, creímos por un tiempo, pero sin embargo, cuando llegó una dificultad que puso a prueba nuestro amor y nuestra fe hacia Dios, simplemente llegó ese sentimiento de darnos por vencidos, ese sentimiento quizás de frustración, o que muchas veces simplemente por ver una situación difícil, quizás de enfermedad, quizás un divorcio, situaciones que son demasiado fuertes en nuestras vidas, dijimos, definitivamente Dios no está conmigo. Pero no es así, Dios realmente estuvo ahí, solo que nos hizo falta crecer y tener unas raíces profundas. Y por eso cuando vino esa lluvia, cuando vino esa tormenta, cuando vino ese viento recio, pues llegó y arrasó con nuestra planta, arrasó con lo que germinó de las semillas. Y tenemos otros dos terrenos. El tercer terreno son los espinos. Resulta que en el versículo 14 dice Jesús: las semillas que cayeron entre espinos son como aquellos que oyen el mensaje, pero yéndose dejan que las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida les ahoguen y no den fruto. Entonces aquí ya es como un paso más, aquí como que llegó la semilla a la tierra, germinó, quizás tuvo sus raíces, creció un tallo, creció sus hojitas y fueron creciendo en altura, pero resulta que nunca pudieron dar un fruto. Nunca pudo salir quizás el frijolito, la fresa, no sé, diferentes plantas que conocemos. Y entonces resulta que en medio de ese crecimiento, para que hubiera el fruto, quizás llegó un problema económico a nuestro hogar. Quizás tuvimos una discusión súper fuerte, quizás con, no sé, una persona que amábamos. O quizás fuimos esas personas que nunca estuvimos dispuestos a dejar algo por Jesús. Quizás todavía vivíamos envueltos en el mundo en diferentes situaciones. Quizás nos emborrachábamos aún y hacíamos daño a nuestra familia. Quizás teníamos alguna adicción. Quizás teníamos hábitos malos que nunca pudimos cambiar. Y entonces llegó ese sentimiento de frustración, de que no puedo, quizás muchas veces el no quiero o el no lo voy a cambiar. Y resulta que eso se convirtió en algo más grande que el mensaje de Dios y llegó a ahogar esa plantita que creció con tanto amor, con alegría, y llegó y le dio muerte, la ahogó totalmente. Es decir que esas fueron estas personas que crecieron, pero dejaron que las preocupaciones, los malos hábitos, las adicciones fueran mucho más grandes que lo que Dios algún día sembró en el corazón. Y creo que yo me puedo identificar con cada una de ellas en algún momento. Creo que todos en algún momento lo tuvimos. Sin embargo, lo importante es poder llegar a ser el cuarto terreno, la tierra buena. Y ese es el mensaje de esperanza que hoy trae para nosotros. Quizás somos el terreno de al lado del camino. Quizás somos el terreno pedregoso. O quizás somos el terreno de espinos. Y el mensaje llegó a nuestras vidas. Sin embargo, algo pasó y se apartó. Sin embargo, Dios nos dice que Él puede sembrar nuevamente en nosotros. Y este es un mensaje en que Dios nos dice: quiero sembrar en tu vida. Quiero colocar muchas semillas que germinen, que crezcan y den frutos 100 veces más de lo que alguna vez se cosechó. Y así será en el nombre de Jesús en tu vida. Así será en el nombre de Jesús en tu vida. Porque Dios quiere que seas esa persona que crezca en Él, que pueda amarse a sí mismo, que pueda amar a cada persona en el mundo.
Y Jesús aquí nos enseña en el versículo 15, dice: la semilla que cayó en la tierra buena son aquellos que tienen un corazón noble y bueno, y escuchan el mensaje y lo obedecen, y con paciencia producen buena cosecha. Entonces, eso es lo que debemos retarnos día a día, a dejarle a Dios y decirle: Señor, quiero tener un corazón nuevo, quiero tener un corazón noble, quiero ser una persona nueva y buena en ti, Señor. Quiero que el fruto del Espíritu Santo, de la paciencia, sea derramado en mi vida, Señor. Quiero cuidar de ese huerto, de ese terreno, Señor, y quiero que tu semilla crezca, tenga raíces, sea fuerte y dé frutos al 100% y 100 veces más de lo que alguna vez fue sembrado en nuestras vidas. Así que, iglesia y personas que nos ven por primera vez, Dios hoy nos está dando esa oportunidad, ese camino, ese momento para que podamos decir: yo anhelo tener esa tierra buena de ti. Quiero conocerte, Jesús. Quiero conocer al Jesús propio. Dejar de escuchar al Jesús que nos venden, que nos dicen, del que nos hablan. Al Dios que todo el mundo dice. Quiero que nos retemos a decir: Jesús, yo quiero conocerte. Jesús, yo quiero saber de ti. Jesús, yo quiero saber quién eres tú y qué puedes hacer por mí y qué puedo hacer yo por él. Entonces, quiero invitarlos a que podamos entrar en este tiempo con Jesús y poder identificar los terrenos que hemos sido y el terreno que Dios nos reta y nos llama a hacer. Así que, bueno, espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes tanto como lo fue para mí. Espero que Dios les bendiga y que pueda esta palabra ser viva en sus vidas. Recuerden que cada jueves a las 7 de la noche estamos llevando a cabo este en vivo como Ministerio de Alabanza, y esperamos que cada uno de ustedes nos apoyen, puedan edificarse con esas palabras hermosas de cada uno de mis compañeros de ministerio que Dios ha usado grande y poderosamente. Así que les bendigo a todos, mando muchas bendiciones para ustedes, para su casa, para su hogar, su familia, en el nombre de Cristo Jesús. Por Lluvias Ven, todos los jueves a las 7 de la noche.